Mi padre amaba mucho la ópera y fue él que me empezó a llevar a la ópera cuando yo tenía unos 13, 14 años. Y fue así que realmente me enamoré de la ópera. Ese fue de cierta manera mi primer acceso a la música, digamos a la música clásica. Mi padre amaba Mozart y yo amo Mozart también gracias a él. Bueno, en realidad la primera ópera que vimos juntos fue Così fan tutte, pero la ópera que más amaba mi padre era Don Giovanni y viajábamos a diferentes lugares para ver Don Giovanni, en Alemania, en Escocia. Fue una especie de loca pasión, digamos. Empezó esto a los 13, 14 años, entonces, bueno, ya era adolescente. No fui un niño prodigio de la música. Sí, yo estudié piano y bueno, tocaba el piano, pero realmente en la escuela era más académico, o sea, me encantaba la historia, la literatura, la filosofía. De hecho, yo ingresé a la universidad para estudiar literatura y después de 2 semestres me di cuenta que lo que realmente quería hacer era ser director de orquesta. Y entonces dejé los estudios de literatura, pero fue un gran cambio en mi vida. Tocaba el piano. A los 18 años tuve esta especie de revelación, de conversión, y decidí de dejar mis estudios universitarios de literatura y empezar a estudiar dirección de orquesta. Pero claro, tenía que atrapar un montón de cosas. Me puse a estudiar 12 o 14 horas al día, lo que fuera, hasta que ingresé a los estudios formales, digamos, de dirección de orquesta en Viena, en Austria, que es un lugar excelente para estudiar también porque es un lugar de muchísima tradición y de cultura. Yo empecé, de hecho, otra de las grandes pasiones de mi padre era Rossini, Mozart y Rossini. Y yo empecé, mis primeras cosas de dirección fueron en Londres. Yo había dejado la universidad ya y monté un festival de ópera todo dedicado a Rossini en el 2016, o sea, casi hace 10 años, porque festejábamos los 200 años del Barbero de Sevilla. Y fue ahí que me lancé a la ópera y a muchas obras de Rossini. Y curiosamente también fue justamente en ese año que vine a Chile por la primera vez para trabajar como asistente en una ópera de Rossini, Tancredi, en el Municipal de Santiago. Y bueno, y luego trabajé mucho en muchos teatros como asistente y luego como director. Y he hecho mucha ópera y ahora intento balancear ópera y sinfónico. A ver, si yo tuviera que recomendar dentro del mundo de la música clásica, que es extenso y vasto, la ópera me parece uno de los mejores puntos de entrada para los jóvenes, porque la ópera es un género donde se reúnen tantas artes, o sea, hay música, hay canto, hay el escenario, hay el vestuario, hay el arte dramático, el concepto de escena. Pienso que fundamentalmente, bueno, a los jóvenes como a los mayores, pero especialmente a los jóvenes, nos interesa el arte de vanguardia, ¿no? Lo transgresivo. Y de cierta manera hay que pensar que la ópera, aunque no fue escrita hoy, en el caso de Carmen, que fue escrita hace 150 años, tiene ese elemento de transgresión, o sea, tiene ese elemento de ser algo eternamente moderno. Y yo pienso que a veces se les da la idea a los jóvenes que la ópera es algo de folclorístico o que es algo de muy pijo o de muy formal y elegante, pero no es el caso. La realidad es que es una vivencia emocional de huesos y carne, quiero decir, básica, fundamental. Pues bueno, una cosa que ya hemos comentado de cierta manera es que
esta es una historia interesante porque es una historia que a lo largo de esos 150 años de Carmen, nos hemos dado cuenta que esta historia se puede ver de perspectivas diferentes, y de hecho ahora la contamos como no la contábamos antes, porque claro, antes, en otro mundo, digamos, esta era la historia de una mujer caída, digamos, que llegaba a su merecido fin, ¿no? Matada por Don José. Y ahora en el mundo de hoy, justamente, vemos la realidad de esta historia, que es la historia de una mujer libre y que hace todo para defender su libertad y que encuentra este fin terrible a causa de los celos y de la venganza de un hombre posesivo. Entonces ahora la vemos claramente como historia de feminicidio, ¿no? Pero lo que hace Bizet en la música, y esto siempre ha estado ahí en la partitura, es no cuando llega el momento de la verdad, que es especialmente al final de la obra, el último encuentro entre Don José y Carmen, él va a lo más esencial, no hace algo de estético o de bello de ese momento. Nos da una música que es toda realidad. Mi consejo para los que se quieran dedicar y las que se quieran dedicar a la dirección de orquesta es de jamás olvidar que uno dirige porque le gusta y no por ninguna otra razón. Porque muchísimas veces pasa en la carrera, en el desarrollo, en todos los obstáculos que nos encontramos, nos alejamos de la razón real por qué hemos elegido de dirigir, y ese es el amor por la música. Y pensar de siempre regresar a eso es importantísimo, y es la llama que os queda prendida y que os dejará vencer a todos los obstáculos en el camino. Y habrán muchos, como los siguen habiendo para directores muy lanzados en la carrera, como para mí también.